Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a este programa de conversación artística en nuestra querida radio, TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Muchas gracias por darnos el espacio nuevamente de compartir con ustedes y, y muchas gracias a nuestro gran amigo que está acompañando día a día, el padre Rodrigo Miranda. Ya sabemos que está en este momento lejos en Roma, así que haciendo un gran esfuerzo por el horario. Muy buenas noches, padre Rodrigo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal a todos los amigos que nos están escuchando? Muy bien, gracias a Dios, acá cerca de la ciudad de Roma, ciudad eterna, a estas horas de la noche hablando de arte, así que está muy bien. Qué bonito, sí, un viernes en la noche, un viernes en la noche trasnochando con el mundo del arte. Claro, Excelente. claro, claro. Sí. Así que, Bueno, aquí estamos en otro episodio conversando de arte. Hoy día podríamos abordar un poco más ese tema, que si bien en los primeros capítulos lo tocamos, siempre es bueno retomar, porque uno va tocando el tema con distintos matices, con de distintos ángulos, y se vuelve una comprensión mucho más clara, más profunda, que siempre es buena en estos periodos en que estamos sumergidos en esto líquido, ¿no? En esto que no tiene forma, que no tiene límite y que va deconstruyendo toda belleza, toda verdad y todo bien. Entonces, no sé si le parece, padre, si hoy día tocamos un poco el tema del arte. claro, por supuesto, ningún problema, encantado. Sí, sí, son, como decía, son siempre temas que hay que volver a pensarlos, ¿no? Y después aplicarlos, bajarlos al concreto en la vida cotidiana de las personas. Sobre todo que el arte es una materia que generalmente no se toma mucho en cuenta, son como de las cosas que uno descarta así de plano en la vida cotidiana, ¿no? Las cosas más importantes generalmente son para las personas, como es evidente, las cuestiones del trabajo, la vida social, familiar, pero el arte no es que sea algo que uno se pregunte generalmente, así que está bueno siempre pensar a ver si acaso, por una parte, qué cosas son estas terminologías que uno usa. Y por otra parte, bueno, cuál es la contribución concreta a la vida de cada uno, ¿no? Exacto. Y por eso mismo fue uno de los temas, el tema principal, digamos, con el que partimos en la revista Avanzada. Ya saben que la pueden descargar desde avanzada.art, es gratuita. Hay mucho trabajo ahí, contenido que es valioso. Y por eso mismo, ¿no es cierto? Porque por esta falta de definición, esta deconstrucción que ha tenido el arte en su concepto y en su origen, en su porqué, eh, era necesario, sobre todo para aquellos que consideramos que es importantísimo hacer un trabajo de batalla cultural en esto que es una guerra espiritual, porque si uno empieza a centrarse en lo que es la cultura, al final termina encontrando eh, casi como sinónimo, religión y cultura son casi lo mismo. ¿No? No puede haber cultura sin religión y no hay religión sin una cultura. Entonces ahí hay una conexión muy grande. Estaba hablando de culturas antiguas incluso, ¿no? Siempre está esa conexión profunda, que es de alguna manera lo que este vacío en el que hoy día estamos sumergidos, porque se intenta hacer que el hombre viva sin esta conexión con lo trascendente. Entonces, sin religión, sin buscar esta conexión con algo superior, termina el hombre encerrado en sí mismo, vacío, sin belleza, sin verdad, sin bondad. Y desde ese mundo, ¿no es cierto? Las, entre comillas, definiciones que no son más que descripciones de fenómenos, de experiencias estéticas, es lo que ellos llaman arte, y que nosotros obviamente nos oponemos con los argumentos que ya hemos escrito. El arte es mucho más que eso. El arte tiene un sentido, un propósito muy, muy vital en la sociedad,
a niveles incluso psicológicos que no se perciben de forma inmediata, a largo plazo se empiezan a sentir y también en un sentido espiritual, ¿no? Claro, yo estaba pensando en qué cosa reúne o vincula estas tres palabras que mencionamos, ¿no? La cultura, el arte y la religión, ¿no? Y en el concreto, ¿no? No solamente en el plano teórico, así cuando uno piensa las cosas y Mm, reflexiona, sino que el fundamento concreto es la persona concreta, el sujeto humano, la naturaleza humana. Eso es lo que vincula todas estas tres palabras, porque no son conceptos, nociones, términos así abstractos en el sentido de sin una materialización en la vida cotidiana. ¿Y cuál es esa materialización? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la religión? Bueno, precisamente lo que vincula todo eso es la naturaleza humana. Y por eso que la naturaleza humana, como nosotros la podemos bien definir e identificar como un compuesto entre elementos que son materiales y elementos que son espirituales, eh, son aquellas dimensiones también que aparecen en otras áreas de la vida humana. Cuando digo materiales, me estoy refiriendo a todo el ámbito corporal. Cuando digo espiritual, me estoy refiriendo al alma de cada persona, no me estoy refiriendo a la religión necesariamente. Entonces, si uno ve así, de este modo, estas tres realidades, la cultura, el arte y la religión, como vinculadas y fundadas en la naturaleza humana, entonces hay que preguntarle a la naturaleza humana, con su realidad objetiva y con su finalidad, qué cosa es la cultura, el arte y la religión. Nosotros podríamos decir que hay una especie de jerarquía también en estas tres palabras. Lo primero es la cultura, es ese, como decíamos alguna vez, una especie de contenedor de distintas dimensiones, una de ellas es el arte. Eh, Otra, por ejemplo, qué sé yo, la economía o la política, la dimensión familiar, la dimensión educativa, ¿no? Bueno, todos esos ámbitos, esos puntos de inflexión de la cultura, precisamente son de la cultura porque la cultura los contiene todos. Entonces, por eso es que cuando uno piensa, por ejemplo, en esta expresión batalla cultural, si es cultural, quiere decir que incluye todas las dimensiones. No podemos dejar una afuera, qué sé yo, es una batalla solamente política, entonces el arte queda afuera. No, no estaríamos tocando la cultura precisamente, ¿no? Y cuando nos referimos a cultura, no nos estamos refiriendo a esas manifestaciones solamente concretas, sino tales actividades, obras, acciones de tal o cual pueblo en particular. No, eso es fenomenología, se dice, eso es una descripción de lo que es como el producto último. Lo que nos referimos a cultura es esa dimensión en donde la vida humana se va perfeccionando. Entonces tenemos cultura y arte. Y por otra parte tenemos la religión. Entonces, ¿por qué la religión tiene que ver con estos otros dos ámbitos? Precisamente porque si el sujeto humano es el fundamento de todo y la persona, el ser humano es intrínsecamente religiosa, entonces hay que cubrir la dimensión religiosa. ¿Qué quiere decir intrínsecamente religiosa? Quiere decir que cada persona tiene un anhelo, un deseo de encontrar aquella verdad con mayúscula, aquella bondad con mayúscula, aquella belleza con mayúscula, que es Dios, pero en una relación y en un deseo concreto, no una pura idea de lo que yo pienso de Dios, ni el sentimiento de algo, de una especie de divinidad, sino que efectivamente unirme con esa verdad, esa bondad, esa belleza. Y ese unirse con es vincularse con
es la definición de la palabra religión, religare, volverse a ligar, volverse a unir, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver estas tres dimensiones: cultura, arte y religión. Son inseparables de la naturaleza humana. En todas las épocas y en todas las geografías eh, y en todas las culturas en donde estos tres elementos se han menoscabado, se han degradado o se han separado, la cultura concreta termina erosionándose y se va degradando y al final se va perdiendo, que son las graves crisis que nosotros tenemos en la antigüedad con estas culturas que llamamos así como en genérico, ¿no? Nombre así grupal. Por ejemplo, pensemos en el imperio persa, el imperio romano, el imperio egipcio, el mundo griego, etcétera. Cuando ha habido una crisis cultural y religiosa, se terminan degradando. Entonces, por eso es que hay que vincular las tres realidades estas de las que estamos hablando. Claro, no se puede sostener la cultura sin estas cosas que son como tan esenciales y que le dan el sentido, el carácter mismo a la cultura. Es como eh, el carácter de una persona, ¿no? Es su propio carácter. Entonces, no podemos separar ni la religión, ni el pensamiento, en este caso la filosofía, tiene que tener una coherencia con este mismo planteamiento religioso que sea esta cultura, no puede ir en contra, en un sentido opuesto, sino también colapsa, tiene que ir en una dirección remando hacia el mismo lado, ¿no? Hacia aquello que ha logrado definir como Dios y como el bien. Entonces, tanto la filosofía como la religión y obviamente el arte, que es la expresión a través del mundo sensorial, usando la razón. Bueno, pero tenemos la definición, nuestra definición en la revista, y que nos quedó muy Muy bonita. bien. Dice, el arte es la vía de creación sabia de obras bellas, verdaderas y buenas, sin utilidad práctica. Y aquí práctica se refiere a que sirva para otra cosa que no sea esto, o sea, está en función de sí misma, ¿no? Esta función que estamos definiendo ahora. Que persigue la belleza y por medio de ella comunica a los sentidos superiores de forma clara y objetiva aspectos esenciales de la realidad multidimensional. Así eleva la dignidad humana y dispone al espectador a lo trascendental, lo predispone, porque lo entusiasma a conectarse con algo bello. Entonces, esto que hace el arte, solo lo hace el arte. Estamos hablando obviamente del verdadero arte, ¿no? No de lo que hoy día se suele usar como arte, que, que tiene que ver con la precisamente destrucción de la cultura, ir en contra de toda norma, de todo buen vivir, de toda forma, de toda armonía, porque se ha creído a sí misma que su objetivo es ser disruptivo, transgresor, eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, ir rompiendo la cultura misma. Entonces, estamos hablando de esa verdadera expresión artística que llamamos arte, que está sustentada en estas definiciones que hemos dicho, en estos conceptos que están ahí, eh, y eso nos permite caminar como sociedad. Y lo más positivo, y también lo hemos conversado otras veces, es darnos cuenta de que la mayoría de las personas, incluyendo jóvenes, que uno cree que los jóvenes ya están todos, ¿no es cierto?, tomados por la idea, obviamente que les transmiten sus profesores, que ya están bastante deconstruidos, y el entorno, ¿no es cierto?, el entorno y los artistas que ya están siendo usados como propagadores de esta misma idea. Bueno, la gran noticia es que nos hemos topado con jóvenes que en forma natural, sin mucho esfuerzo, buscan la belleza y la disfrutan.
El problema es cuando ellos están con sus pares y necesitan hacer algún comentario o necesitan, ¿no es cierto?, aparentar que están en contra, ¿no? Pero cuando están en silencio, cuando están tranquilos, cuando el juicio del entorno no los afecta mayormente o no está presente, ellos pueden manifestar tranquilamente que toda belleza que ellos ven en el arte es algo que realmente gozan, que realmente buscan, que realmente echan de menos y- y les provoca placer y alegría. Sienten que ahí hay un camino interesante. Eso yo creo que es una muy buena noticia porque significa que en estos jóvenes, ¿no es cierto? Eh, todavía sigue vivo todo eso que nosotros estamos defendiendo y aquello que queremos, ¿no es cierto?, potenciar. Mira, está muy bueno lo que estás diciendo porque eso es una verificación de que el ser humano al final busca eso, ¿no? Ese es propio de lo que cada uno de nosotros puede experimentar en su realidad y en su sinceridad. Tanta gente que busca lo mismo. Lo que pasa es que em, digámoslo así, la ideología contemporánea, como tiene la gran mayoría de los medios de difusión cultural, entonces nos hace pensar que todo el mundo piensa lo mismo. Pero atención, hay mucha gente que piensa eso, entonces por eso que esta batalla cultural tiene sentido, ¿no? Si fuera solamente un grupito de gente particular que está haciendo esto, bueno, pero ¿por qué es preocupante? Porque, bueno, esto se masifica. Entonces, parecería que todos tienen que pensar así y una gran parte piensa así. Sin embargo, cuando uno va conversando ya más sinceramente con las personas, más en la intimidad, digamos, todos buscamos esto, estas cuestiones esenciales que nos hacen bien para la vida. Y mientras que íbamos analizando este tema, lo que pasa también es que hoy día el arte, como las demás cosas, se han reducido a un solo ámbito cultural, que es el político económico, yo diría, ¿no? Mm. Entonces, claro, por eso que cualquier otra dimensión del ser humano tiene que estar vinculada a la política y es de gestión política. Entonces el arte tiene que hablar de los temas políticos de la ideología de turno. ¿Por qué? Porque está sometido a una sola dimensión. Y todas las otras cuestiones del ser humano también. Eh, por eso, por ejemplo, que hablábamos recién de la religión hoy día se trata de subyugar a la cuestión política. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, cuando se tiene que debatir una ley sobre eh, el aborto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno opina con algunos argumentos científicos y que tienen que ver con el ámbito así como más civil, claro, dirán que si uno defiende el aborto es una cuestión religiosa, ¿no? Entonces, cómo es que se va sometiendo toda la vida humana a una sola dimensión. Es típico de la ideología, hay una persona que me gusta mucho la expresión que tienes, de sujetos mononeuronales, ¿no? Tienen solamente una neurona, entonces con eso reducen toda la realidad y la explicación de los problemas del mundo, que creo que es un poquito más complicada que eso. Sí. Eh, entonces, por eso, bueno, lo primero es esto. ¿Por qué se piensa que no? Que el arte hoy día solamente sirve en cuanto gestor político, ¿no? Entonces, los cantantes hablan de política y se meten en política, los actores hablan de política y se meten en política, etcétera. Eh, Así que hay una reducción. Después, es muy lindo entonces lo que se trata de hacer la revista avanzada en este primer número en donde hemos visto lo que es el arte. Y obviamente porque es un material divulgativo, entonces lo que se leyó recién de la definición de arte es más bien descriptiva, o sea, se va planteando aquellos elementos, se van manifestando, evidenciando aquellos elementos que se incluyen en esta definición de arte. Pero es interesante que cuando uno habla del arte, hay que, lo primero, como en todas las cosas, ¿no?
si se quiere definir algo, hay que ver qué es lo que se refiere con la pregunta. Si uno pregunta, ¿qué es el arte? Entonces hay que pensar, a ver, ¿qué me están preguntando con eso? No es tan fácil, no es directa la realidad de la respuesta que uno está buscando. Entonces lo pongo, por ejemplo, cuando uno va a un museo de arte contemporáneo, generalmente si uno aún conserva cierto grado de normalidad, entra, lo primero que hace al ver alguna de las obras extrañas, por decirlo menos, que se presentan en esas salas, la pregunta normal que se hace la gente es, ¿pero esto es arte? O sea, esta cosa que está delante mío, ¿es arte o no? Y es muy interesante la pregunta, por eso digo. Entonces uno piensa, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, primero que el sentido común aún, gracias a Dios, funciona. Entonces eso hay que agradecerlo, digamos. Pero si uno se pregunta, ¿qué es eso? Bueno, esa es la dificultad de la definición. Por otra parte, alguno de los que nos falta ahí, alguno de los ideólogos rondando, ¿no? Que nos mirará con extrañeza, como si somos eh, marcianos, ¿no? Gente que se viene recién bajando los árboles, ¿no? Entonces nos mirará con desprecio y arrogancia y nos dirá, bueno, pero ¿cómo no vas a saber que eso es arte, ¿no? Y ahí también de vuelta, a ver, ¿qué significa esa pregunta, esa respuesta? A ver, ¿qué me está queriendo decir que esta cosa, o este mamarracho, es arte? ¿No? Entonces la pregunta es muy importante. No sé si compartes esta dificultad que yo veo, digamos, cuando uno va en el concreto. ¿La pregunta a qué se refiere? Sí, sí, yo creo que bueno, es vital y es muy importante, sobre todo cuando se intenta hacer una batalla cultural, tener claro eso, tener claro eso, porque ya sabemos que cultura, ¿no es cierto?, contempla todas las áreas superiores del ser humano, del quehacer, porque su origen está ahí, ¿no es cierto?, en lo que es la misma religión, la filosofía y el mismo arte. Entonces, si vamos a hacer una batalla cultural y no sabemos qué es arte, eh, ¿cómo podemos hacer eso? No, no se puede. Necesitamos tener claridad de qué es arte, que no es como ellos nos han planteado el arte, porque sabemos que su planteamiento termina, ¿no es cierto?, en lo que ya hemos visto, en la decadencia, en la destrucción, en el nihilismo. eh, Todo se vuelve prosaico. eh, entonces, necesitamos definir, y ese fue el tremendo esfuerzo que hemos hecho para poder transformar en un texto, en palabras, lo más simple posible, cuál es una definición correcta, que no es tampoco inventar algo, no es hacer el hilo negro de nuevo, sí, Claro. en el fondo es recuperar los fundamentos que dieron origen a esto mismo, al arte y a la cultura occidental. Eh, y en la medida en que lo explicamos y en la medida en que los recuperamos, eh, claro, aparece la definición y con esa definición podemos comenzar a hacer una batalla desde los distintos ángulos, ¿no es cierto? Está el ángulo del arte, habrá otro ángulo que tiene que ver con la filosofía y otro ángulo que tiene que ver con la religión y habrá otro ángulo que tendrá que ver con la política, pero los principales son esos, religión, filosofía, arte, porque la política tiene que obedecer a principios religiosos, la política tiene que obedecer a principios filosóficos y no al revés. Es decir, eh, ni la religión ni la filosofía están sujetos a una estructura política, que es cuando ya bajamos, ¿no es cierto?, desde este plano inmaterial, estamos en este plano material, en el quehacer de la vida diaria. eh, no es así, no es al revés, o sea, no es la forma, ¿no? Nosotros no podemos ser completamente pragmáticos y hacer todo lo que conviene y saltarnos cualquier principio, valor o dogma, de estos dogmas buenos que uno tiene que establecer, porque simplemente la política lo requiere. No,
necesitamos que sea al revés, que donde uno construye es allá arriba, y de allá arriba, ¿no es cierto?, lo demás se va ordenando, incluso y obviamente el arte. El arte también tiene que tener esa, esa función, esa conexión, esa labor, esa contribución en esto que es la batalla cultural. Sí, yo creo que se han cometido estos dos errores que hoy día recién se están volviendo a pensar, errores en el sentido de en esta batalla cultural, porque ¿cuáles son los dos errores? Primero es desconocer qué cosa es la naturaleza humana y lo segundo es relegar el arte a una cuestión del ámbito político o en el caso, por ejemplo, de las izquierdas, en donde la cultura la han tomado como gestión política o, lamentablemente, en los otros sectores, agrupémoslo con este nombre genérico de derechas, pero no es solamente eso, en donde, como lo hemos conversado también, y lo dice Ricardo, se ha vuelto también el arte una cuestión panfletaria, de espectáculo o de marketing. Entonces, claro, se cae en lo mismo. Hay una reducción de esta dimensión de la vida humana, que es el arte, a estos otros elementos que son inferiores a la cultura, al arte, a la religión, como venimos viendo, la filosofía, etc. Entonces, primero es la naturaleza humana, volver a pensar de vuelta en la naturaleza humana porque es el sujeto de todo esto que estamos hablando. ¿Eh? Y después, no podemos cometer el mismo error de volver o quedarnos en aquello que precisamente ha contribuido a la degradación de la cultura, de las artes, de todos los ámbitos. O sea, si seguimos pensando, ¿no? Nuestro sector, muchas veces se dice así, si seguimos pensando que el arte, por ejemplo, es del espectáculo, que no tiene que ver con la vida concreta, que es del marketing, entonces, bueno, cuando funciona el negocio, sí, las grandes galerías que muchas veces tienen gente que es más bien conservadora, pero sin embargo en el ámbito del arte son progresistas, entonces hablan el mismo lenguaje de las izquierdas que han socavado toda la cultura. Entonces, por eso que es tan importante volver a lo esencial. Y me quedo en el tema de la naturaleza humana, antes de pasar quizás más concretamente al arte, porque la naturaleza humana, decíamos recién, que tiene estas dos dimensiones, la corporal y la inmaterial, ¿no? Para no usar el término espiritual, porque a lo mejor alguno puede pensar que estamos hablando de religión, no. Espiritual o inmaterial, que decir las facultades que son superiores, que trabajan a través de lo material, pero son superiores. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia no es el cerebro, no es el coeficiente intelectual, eso es materialismo puro, ¿no? Es reducción de la inteligencia a una especie de cortocircuitos neuronales o descargas de energía o elevaciones a estados alfa, como le quieran decir, digamos, ¿no? Bueno, la inteligencia es mucho más de eso, ¿no? Y es una facultad inmaterial. Bueno, el ámbito inmaterial del ser humano es superior al ámbito material del ser humano. Y por lo tanto, si la cultura depende de la naturaleza humana, entonces hay una jerarquía de valores, decimos, de aquellas cosas que se refieren a lo inmaterial de lo material. Por ejemplo, las cosas que se refieren a lo material es precisamente la economía, la política, o sea, el afán concreto, las cuestiones concretas que necesitamos para administrar y organizar nuestra vida y que no nos asesinemos por fragilidad, digamos, ¿no? Bueno, pero eso de la materia, o sea, si toda la cultura se reduce a la política y a la economía, estamos propiamente en el ámbito de lo más bajo, o sea, lo material, ¿no? Que cuando digo más bajo en esa jerarquía, no despreciativamente, sino que lo más bajo en el sentido de lo mínimo indispensable para hacer que la vida funcione. Pero bueno, la vida humana, netamente humana, o sea, elevada del plano material o animal, comienza precisamente cuando nos dedicamos a las cosas más espirituales. Por eso que si uno va, por ejemplo, y piensa en la gran cultura griega, el ámbito filosófico y religioso es absolutamente principal y ha proyectado la cultura, esas grandes
grandes descubrimientos y avances culturales precisamente en cosas que no tienen que ver con lo útil en el sentido de la producción o de la concreción más básica de la vida. Por ejemplo, la filosofía es aquello que se refiere a las causas últimas de la realidad, que están fuera de la materia. Y por lo tanto, el pensamiento, la reflexión del pensamiento es lo que va llevando todo el pueblo griego hacia avances increíbles. Precisamente nuestras culturas en donde ya no se piensa, y de hecho, o se han quitado totalmente los estudios filosóficos y humanistas de la academia, o esos estudios son solamente un revolcarse en ideas fracasadas del ámbito de las izquierdas. Entonces, claro que tenemos una cultura así, como la que tenemos hoy día, degradada, absolutamente degradada, porque se invirtió el orden. Lo material ahora es más importante que lo inmaterial. Bueno, por eso que para hablar de estos temas hay que volver a la naturaleza humana. ¿Qué es el ser humano? Y dentro de eso, entonces, preguntarnos, por ejemplo, lo que nos convoca hoy con lo que es el arte. ¿Qué es el arte? Bueno, hay que ver el arte en relación a la naturaleza humana, no así en general y abstracto, como si no tuviera una concreción en los sujetos reales, las personas reales que, a las que les ayuda a vivir, ¿no? Muy cierto. Y dentro de las cosas que acaba de decir el padre Rodrigo, hay una que es interesante porque me ha tocado, ¿no? Conversar con algunas personas, tal vez lo que nos están escuchando puede que tengan la misma confusión, la diferencia entre persona e individuo. Y yo creo que es entusiasmo al tiro. Yo creo que la definición de persona es la correcta para nosotros, para esta batalla cultural, es aquella que le da mayor integridad, ¿no es cierto?, a lo que realmente somos, porque como individuo es una fragmentación de la misma persona. Eh, entonces, también hemos cometido errores, así como el arte, ¿no es cierto?, se ha transgredido, degradado en lo panfletario, en lo ornamental, en lo decorativo, en el negocio, etcétera. Eh, y lo mismo ha pasado con otras palabras como cultura, y sabemos que cultura es todo aquello eh, que propende al bien, a esta conexión superior, por eso es cultura, de lo contrario no es cultura. Lo mismo pasa con varias palabras que se suelen usar para poder entramparnos en esta, valga la redundancia, trampa. Y una de ellas, ¿no es cierto?, es la utilización de individuo por sobre la utilización de persona. Y persona es mucho más grande, mucho más integral, y no sé si le quiere dar un vistazo a ese concepto. Sí, muy bien lo que el poder tocar este punto, porque más allá de los tecnicismos etimológicos o históricos del nacimiento de la palabra, hay una cuestión muy concreta, la dificultad, digamos, de estos dos términos es muy moderna y contemporánea y, como otras cosas, relegada al ámbito, sobre todo de la política y de la economía. Y por eso esa reducción ha hecho que los conceptos y las realidades se reduzcan. Cuando nosotros hablamos de persona, en realidad hoy día se opone o es contraparte, ¿no? Lo típico de estas palabras que se rivalizan, ¿no? Con el individuo, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a la cuestión más técnica, como decíamos así, individuo, y viene de indiviso, ¿no? Es decir, es uno, alguien que es uno. Pero por eso decía, más allá de la palabra, porque la persona también es una, sin embargo, el individuo muchas veces es
referido al ámbito de lo político público. Y por lo tanto es una categoría netamente que sirve para la creación, por ejemplo, la creación de las leyes, ¿no? Los derechos individuales, ¿no? Como se dice muchas veces. En cambio, la categoría de persona toca la realidad concreta, pero es mucho más filosófica y por lo tanto va a las causas de las cuestiones. La persona es lo que reúne todo esto que nosotros estamos hablando ahora, cuando hablamos de naturaleza humana. Es la persona de tal persona, por así decirlo. Hoy día, sobre todo en el pensamiento, por ejemplo, en la contemporaneidad, con Jacques Maritain, cuando él divide, lamentablemente, hay muchas obras muy importantes de este filósofo, pero cuando él divide a la persona del individuo, comienza a existir lo que en política, por ejemplo, con la democracia cristiana, existe esa especie de bipolarismo de un político que va a legislar en base a la política circunstancial contingente en el Congreso, independiente de lo que está bien para la persona, ¿no? Entonces hay una separación entre lo público y lo privado. Entonces, el político, por ejemplo, que si yo puede tener muy buenos valores como persona, puede ser una persona incluso creyente, ¿no? Si, sin embargo, porque conviene en la política, va a votar a favor del aborto. O sea, hay un bipolarismo en ese sujeto. Entonces, personalmente, ¿no? Como privadamente se comporta así, individualmente como social público se comporta de otro lado. Hay serio problema de crisis de personalidad e identidad en esa persona. ¿Cómo puede en su vida íntima pensar que la vida es sagrada y después en el Congreso pensar que se puede asesinar a un inocente? O sea, hay un grave problema de personalidad e identidad de esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque viene de esta división, esta bifurcación entre persona e individuo. La persona entonces es a lo que nos referimos cuando hablamos de la cultura, pero también la persona a lo que nos referimos cuando hablamos de política, porque no puede separarse la persona del individuo. La persona es aquello principalísimo que debe determinar todas las demás realidades. No puede ser al revés. No es que la política determina qué es lo que es la persona, no es la cultura la que determina lo que es la persona, no es el arte lo que determina lo que es la persona. Y eso es lo que se quiere hacer hoy en día. Pensemos, por ejemplo, muchas de las exposiciones de arte de hoy en día hablan del tema de la identidad, ¿no? Entonces, hay una visibilización de la identidad. Entonces, las exposiciones de arte, por ejemplo, con cualquiera de la tipología de arte mamarracho o incluso del arte figurativo, ¿no? Van a hablar, a ver, ¿qué es el ser humano? Como si tuviéramos que descubrir la pólvora, o sea el grado de ineptitud filosófica y de reflexión es impresionante, es alarmante realmente, ¿no? Eh, pero bueno, digo esto porque ya está la definición de persona, ¿no? Ya está la concreción de persona, que es como basta mirarse las caras, digamos, y salir un poco a hacer vida social o tener vida familiar. Ya estamos hablando con personas, ¿eh? Integrales que tienen y que reúnen todas estas características. Entonces, eh, por eso, de vuelta, para poder hablar de estos temas es necesario ir a los fundamentos, y los fundamentos son, como hemos dicho, la naturaleza humana, esta terminología entre persona e individuo, lo que es la cultura, lo que es la religión, estas disciplinas del espíritu, como decimos, que son superiores a las disciplinas de la materia, ¿no? En todo el ámbito de la categoría de bienes culturales, como se dicen generalmente, eh, para luego pasar ahora entonces a decir, bueno, esa pregunta que dejábamos ahí en el tapete, ¿no? Bueno, a ver, si una pregunta en el Museo de Bellas Artes moderno me dice, bueno, mirando uno de los mamarrachos publicitados muchas veces por casas de finanzas de las artes, ¿no? Va a decir, bueno, pero esto es arte. Entonces quizás habría que volver a preguntarse, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Una vez habiendo tocado todos estos como fundamentos para dar la respuesta a esta pregunta. No sé si te parece, Sí, Ricardo. sí, no, no, me parece. Quería agregar para que le pueda servir a los oyentes una pequeña eh, reflexión de persona de Aquino y Aristóteles.
cuando habla de que tanto para, tanto para Aquino como para Aristóteles, persona, no se trata de reconocer al ser humano en acto y potencia. Espero que estén familiarizados con el concepto de acto y potencia, pero eh, lo que se intenta hacer con persona es que el ser humano es en acto y potencia, por eso que se habla de persona. Es un ser corporal en acto, poseedor de facultades y capacidades que lo hacen estar en potencia de adquirir una forma y de una manera de ser por su relación con el mundo, con los otros y con Dios. Por eso que es persona. Sí, sí, son categorías filosóficas las que has tocado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las últimas causas de las cosas, ¿no? La persona no como decíamos, la persona no se define por un nombre en una constitución. La persona es anterior a cualquier definición. Las definiciones son expresiones adecuadas al lenguaje humano, pero que son precisamente eso, expresiones, o sea, algo que viene después de la causa de esas expresiones. La persona humana está antes de cualquier definición. Y entonces, cuando Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, filósofos eminentes, van a ver esta realidad, bueno, la van a ver así, en su doble dimensión, esta acto-potencia, ¿no? El acto es esta realidad que eh, quizá nosotros la relacionamos con la actividad, ¿no? O sea, que eh, es algo vital, por así decirlo, pero también el acto tiene que ver con la perfección, o sea, que la persona es íntegra y que además se relaciona o tiene referencia con las actividades, siempre hacerlas de mejor modo, de modo integral, de modo perfecto. Y a su vez esa persona se perfecciona y perfecciona sus facultades, inteligencia, voluntad, incluso toca a los sentimientos, a las pasiones, a la memoria, a la imaginación, sentidos externos, internos, etcétera. Todo lo que es la persona. Y la persona también tiene este ámbito de impotencia, es decir, las posibilidades que tiene esa persona. Por ejemplo, qué sé yo, cuando yo abro un libro de cierta materia, yo tengo esta inteligencia que me ayuda a captar lo que está dentro de las páginas de ese libro. Bueno, yo estaba en potencia, en posibilidad de aprender. Cuando voy leyendo, voy profundizando, estoy actualmente entendiendo, estoy en acto, ¿no? Bueno, la persona humana es eso, ¿no? Es toda esta realidad doble que permite entonces em, eh, eh, em, que le permite desenvolverse en una realidad que también tiene esta doble naturaleza, ¿no? Hay cuestiones materiales, hay cuestiones inmateriales, ¿no? Así que Sí, es interesante que en el teatro, por ejemplo, bueno, la palabra persona viene de prosopon, ¿no? Que significaba máscara. Es decir, que en el teatro se ponían una persona, una máscara en el teatro griego para representar un personaje, que es lo que nosotros decimos hoy día, personificar, o sea, ponerse la máscara, ¿no? Interesante. Y es interesante también que en el mundo contemporáneo, cuando uno habla del perfil, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, uno cambia el perfil, ¿no? Es la figura de la persona, o sea, la figura de esa máscara que nos ponemos. Y está muy bien, porque en el mundo contemporáneo ese perfil es virtual, no es real. Es una máscara, es una figura solamente, es algo que se cambia. De hecho, lamentablemente lo virtual hoy día define lo real. O sea, me pongo tal foto en el perfil, entonces generalmente uno va a poner o a tratar de poner una foto más o menos decente para que me defina cómo los demás tienen que pensarme realmente. Bueno, eso es precisamente todo este término de la persona en sentido más etimológico. Lo que pasa es que el mundo contemporáneo es una falsedad en el sentido de que no es real, es virtual. Y muchas veces los perfiles de nuestras redes sociales no son la persona que somos. Es decir, uno ve una foto de una persona y tiene tales características y después la ven real
y muchas veces desmerece, digamos, porque por los filtros o lo que sea, digamos, que se ha puesto como para verse un poquito más atractiva. Entonces es interesante que de vuelta estamos jugando con la terminología, que es la persona, ¿no? Sí, no, muy bien. Ahí yo creo que ahí le quedó claro a las personas, a las personas que nos están escuchando, en la diferencia, ¿no? Con esto del individuo, que también ha provocado un cierto desgaste y deterioro en lo que se entiende como la batalla cultural. Son muchas las aristas de la batalla cultural, entonces uno se va Ese, topando con distintas cosas y uno dice, pero esto no es muy colaborador, al contrario, parece que esto va en una dirección opuesta. Entonces, bueno, hay que estar siempre atento mirando, eh, colocando luz, intentando colocar luz a todo para hacer de esta batalla una batalla virtuosa. Si en el fondo es eso, queremos buscar el bien en este construir nuestra cultura que en este momento está siendo atacada. Está siendo atacada no por accidentes, no por fortuito, no azarosamente. Aquí ha habido una estrategia de intentar socavar esto. Entonces, la red de daño ha sido como muy grande en muchas áreas y por lo tanto hay que estar mirando por todos lados. Donde yo más encuentro vestigios de eso es en mí mismo. O sea, yo miro a mí, me miro y encuentro, pero ¿cómo tengo esto? ¿Cómo tengo esto otro? ¿De dónde salió esto de acá? Y uno va encontrando eh, un montón de cosas que uno carga, que no sabe por qué las carga y que las repite y que las difunde y que las aplica y que da por hecho. Como por ejemplo, hace un momento cuando estábamos hablando del arte, esa carga tremenda, dolorosa, que significa intentar ser creativo y original. claro. Eso provoca mucho dolor, porque nos educan para ser creativos y originales, como si no lo fuéramos, como si no fuéramos originales. Y creativo es una cosa que nos llena, ¿no es cierto?, de responsabilidad, pero también de orgullo, de cierta vanidad, de cierta importancia personal. Eh, Porque ¿qué es ser creativo? ¿Qué voy a crear? ¿Lo voy a sacar de dónde? No, pero es que tú inventas acá, inventas allá. O sea, lo que voy a hacer es una deformación, digamos. Eh, la, la, el trabajo creativo se sustenta principalmente en la observación de la realidad. Ahí está, ya está creado. Cuando uno se acerca, intenta conectar con ella, llega, va llegando la música, va llegando las imágenes, van llegando. Incluso pasa algo similar con las ideas. A veces las ideas llegan y uno dice, pero ¿y quién pensó esto? Y llegó. Entonces, esa cosa de yo pensé esto, yo creé esto, yo inventé esto, toda esa trampa también en la que en el mundo del arte nos hace perdernos, ¿no es cierto? Es una trampa eh, de esta importancia personal, de vanidad, de orgullo. En el mundo del arte es bien fuerte, es bien peligrosa, cuando en realidad si es que se busca alguna diferenciación, esa diferenciación se da sola, no hay que buscar nada. Yo cuántas veces he visto 10 alumnos pintando el mismo bodegón o una misma imagen y todos la pintan diferente, aunque el esfuerzo es tratar de pintarla lo más neutro posible, ¿no? Aún haciendo ese esfuerzo, todas la pintan diferente, porque nadie puede escapar de quién es. Entonces, no es necesario ahondar en hacer notar la diferencia como si eso fuera un valor agregado al producto que yo estoy tratando de mostrar.
Sí, ahí has tocado bastantes cosas que nos ayudan a un poco a reflexionar sobre precisamente lo que estamos tocando hoy día, que es la definición de arte en el ámbito más concreto, ¿no? Eh, esta, esta enseñanza de hoy de tratar de ser original, en realidad muchas veces tiene que ver con una cuestión, como lo decíamos en algún momento, con la identidad de la persona. Es decir, que cada uno a través de una actividad, que es el arte, se eh, corrobore la existencia y corrobore su identidad en la existencia, ¿no? Sepa quién es, ¿no? Bueno, muchas veces, como además el gran grueso en la educación artística son jóvenes, entonces los jóvenes están en esa etapa de afirmar su identidad como personas. Entonces, por eso que si más encima en la educación tenemos todos estos maestrillos, ideólogos de arte basura, entonces, claro, van a hacer que el joven, así casi frenética y compulsivamente, vaya buscando un algo que lo identifique lo más distinto del otro. Claro, entonces lo que se causa es que tenemos artistas que al final no van a terminar haciendo nada, porque van a ir pasando por una u otra cosa buscando eh, la pólvora, digamos, tratando de descubrir la pólvora, lo que nunca se inventó, cuando muchas veces, eh, si uno lo ve históricamente, la cultura, lo que se hace es ir poco a poco sacando o desarrollando los avances que se han ido paulatinamente sedimentando en la cultura. Entonces, si un joven pretende hacer la novedad absoluta, es como si comenzara ex nihilo, ¿no? Como hizo las cosas Dios, desde la nada, ¿no? Entonces, hacer algo de tal modo original y de tal modo me presente a la sociedad como alguien con una identidad definida distinta al resto, claro, se va a pasar toda su vida buscando algo que no va a poder nunca encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza común entre todos los seres humanos y todos están buscando lo mismo y todos los artistas de su época están haciendo lo mismo. Entonces, es necesario eh, identificar entonces, bueno, ahora, ¿por qué nos referimos tanto a esto de la naturaleza humana, la cultura, ¿no? Y ahora el tema de la originalidad, porque al final de vuelta hay que preguntar a la naturaleza humana qué es el arte. Entonces, a esa pregunta, ¿no? De eh, esa persona que va al museo de vuelta, ¿no? Y, a ver, ¿esto es arte? Y entonces hay otro de estos maestrillos ideólogos de las facultades, ¿eh? Que le va a decir, no, bueno, esto es arte porque te va a dar todo un discurso Claro. teórico de palabras absurdas que ni siquiera él entiende porque no le da el cerebro para No, eso. la réplica. Entonces, va a hacer el panfleteo, ¿no? Y con arrogancia va a mirar al pobre que está preguntando con mucho uso de razón, le está preguntando, ¿este mamarracho es arte? ¿No? Entonces, quizás hay que ver eh, la pregunta. A ver, cuando uno pregunta qué es el arte, hay tres posibilidades de lo que se está preguntando. A ver, ¿qué es el arte? ¿Qué me quieren decir con esa pregunta? Hay tres posibilidades. La primera es, ¿qué es lo que decíamos al inicio? Esta es como dimensión de la cultura. ¿Qué significa dimensión de la cultura? Este como ámbito específico del quehacer humano. Es eso algo, esa dimensión, ese espacio, ese ambiente, esa atmósfera, que se compone, por ejemplo, de arte en el sentido de obras de arte, o de artistas, o de museos, o galerías, todas las personas que trabajan en el ámbito de la cultura, bueno, se dan cuenta que es una dimensión precisamente que incluye muchas cosas. Bueno, ese incluir muchas cosas quiere decir que se dice un lugar sintético, sintetiza, agrupa todas estas otras expresiones. Bueno, eso es lo que primero uno puede pensar que es arte, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿esto que está mostrándome este museo es arte? Lo que se está preguntando, ¿esto entra en esa dimensión, ese lugar sintético que agrupa todas las artes? ¿Tiene la calidad, tiene el contenido para pertenecer a eso? Entonces, claro, el ideólogo te va a decir, no, pero es que todo, ¿quién dijo que no podía ser? ¿No? Bueno, ahí viene todo su
su fetiche de resentido contra el supuesto patriarcado hegemónico y lo que se invente en ese minuto, ¿no? La droga le hace, ¿no?, fantasear muchas cosas en ese momento. Bueno, entonces, el ámbito sintético. Lo segundo, cuando alguien pregunta qué es el arte, se puede referir a la artisticidad de la obra. O sea, esta obra tiene una cualidad artística que le permita pasar a ese primer nivel. Entonces está preguntando por la obra. La pregunta ¿qué es el arte? Es una pregunta valorativa. Estamos tratando de juzgar si acaso esta cosa tiene arte, tiene artisticidad, tiene esa cualidad que la hace distinta, por ejemplo, a los bienes útiles. No es lo mismo la novena sinfonía de Beethoven que comerse un sándwich en alguna panadería, ¿no? Entonces, esa cosa, ¿no? Porque al final es una cosa, ¿no? La música es una cosa, la pintura en cuanto al cuadro es una cosa, la escultura es una cosa, el edificio es una cosa, la obra de teatro es una cosa, etcétera, una cosa, una realidad material. Bueno, ¿eso tiene la cualidad artística o no? Entonces la pregunta ¿qué es el arte? Es una pregunta valorativa. Es un juicio de valor. Estoy categorizando, estoy catalogando esto. Pero lo tercero, y aquí está el fundamento, porque hemos hablado de la naturaleza humana, el arte, más técnicamente hablando, la definición de arte tiene que ver con una disposición o un principio operativo de operación del ser humano en su inteligencia que guía un proceso cuya finalidad es un artefacto, una cosa hecha, facere, ¿no? Hecha con arte. Entonces, esa disposición intelectual que a la vez incluye lo material es el arte. Por eso que Santo Tomás de Aquino, tomando toda la tradición cultural, recién mencionábamos a Aristóteles, por ejemplo, va a definir el arte como recta ratio factibilium. Y es una definición que quedó hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, claro, al mundo ideológico no le conviene esta definición. ¿Qué significa recta ratio factibilium? Vamos a hacerlo bien simple. La recta razón para las cosas que se tienen que producir. O sea, hay una disposición, insisto con esta palabra, hay un hábito, hay un esquema, hay un modo ordenado, hay una sabiduría. Por eso la definición de arte decía que era una vía sapiencial. Hay una sabiduría que considera ciertos principios de la realidad y que trata de aplicarlos a una actividad concreta para que se produzca una obra de arte. Bueno, ese es el fundamento del arte. Recta ratio factibilium. La recta razón, o sea, la razón que es recta en el sentido que tiene los principios y es sabia para producir aquello que tiene que hacer. Por eso los medievales se referían al arte como el saber hacer. Entonces, un artista era el que sabía hacer, sabía en el sentido sapiencial y sabía en el sentido de gustar, ¿no? Claro, hoy día si uno le pregunta para una escuela y la mayoría de las personas, aún personas normales, van a ir a la escuela de Bellas Artes y le van a preguntar a un alumno, bueno, ¿sabes dibujar? Bueno, ahí está la palabrita, ¿sabes dibujar? Recta ratio. Si uno ve que el artista está absolutamente deconstruido, entonces está volando con las fantasías raras de su maestrillo, entonces, claro, ni siquiera va a saber dibujar, ni siquiera va a querer dibujar, porque se supone que el arte es cualquier cosa. Entonces no sabe nada. O sea, va a gastar dinero, que realmente es dinero de sus padres, entonces es un zángano, y muchas veces un parásito del Estado, como el maestrillo. Entonces no sabe hacer lo que tiene que saber hacer. Pastelero a tus pasteles, ¿no? Hay un dicho que se dice así. Entonces, como cuando uno si va, no sé, en otro ámbito, perdón que me alargue tanto, pero si uno va en un ámbito, qué sé yo, se le echa a perder el auto y uno va al mecánico, no quiere que el mecánico le hable de política, quiere que le arregle de auto. Entonces, en cambio, cuando uno va a la Escuela de Bellas Artes y va a hablar con los maestrillos están hablando de política, no de arte, o un arte politizado, tanto cuanto sirve para ellos. No, no, no. Si uno va al mecánico, quiere que le arregle el auto el mecánico. O sea, que sepa, de vuelta a la palabra, saber de mecánica. O sea, que sepa las leyes de mecánica para que me arregle el auto.
Una cosa de perogrullo, una cosa de normalidad. Bueno, hoy día como no estamos tan normales, lamentablemente hay que aclarar toda esta cosa. Entonces, el arte es saber hacer recta ratio las cosas que hay que hacer, factibilium. Factibilium viene de facere de vuelta, por eso hablamos de artefacto, ¿no? Así que quizás eso le sirve a la gente para identificar, porque también es una valoración a esa pregunta. ¿Esto es arte? O sea, ¿hay alguien detrás de esto que sabía lo que hacía o era simplemente un ideólogo que un día se fumó algo de más y entonces empezó a tirar línea y pintura por un lado, etcétera, Sacó la o está vacinica o el urinario. Claro. excitado pasionalmente, entonces tira afuera lo que se le ocurre? No sabe nada, se comporta no como humano, infrahumano, por eso que hablamos de la persona. Sí. No, muy bien, muy bien. Ahí yo creo que quedó mucho más claro y varios ejemplos, varios ángulos, así que muy bueno para la gente. Espero que lo hayan disfrutado. Les voy a dejar una tarea, les voy a dejar pensando a nuestros auditores. Hoy día hablando con, con un amigo que es astrofísico, me decía que todas las leyes en las que ellos se están moviendo, lo que predomina es algo que entendí como el principio de entropía y que se puede entender como aquello que se está disolviendo, destruyendo y caminando hacia la nada, hacia la nada. Y frente a esto, y decía que ese era como el estado natural de las cosas. Y frente a esto, me surgió una pregunta que él quedó pensando. Si lo natural es caminar hacia la nada, en la materia, ¿no es cierto? En el mundo de la materia, ¿por qué somos lo que somos? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué estamos donde estamos? Porque en el fondo, si lo natural de la materia es ir hacia la nada, hay algo que está haciendo resistencia a eso. Y que cada día que uno despierta y amanece y vuelve a vivir y vuelve a tener un nuevo día, hay algo que se resiste a esa entropía. Y la pregunta era, ¿y por qué? Bueno, ahí los dejo con esa tarea y vamos la próxima semana. Muchas gracias, Padre Rodrigo, por habernos acompañado este día. Gracias a ti, Ricardo, y a todos los que nos están escuchando. Espero que les gusten estos temas y que vuelvan a pensar, a reflexionar, ¿no? Como la última pregunta ahí que nos dejó, como se dice, la pelota ahí delante del arco, Sí. Ricardo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, Dios los bendiga mucho y espero que nos encontremos a la próxima hablando de estos temas tan importantes para la vida cotidiana. Así que a pensar, a reflexionar y a tener la tarea lista para la próxima oportunidad. Muy bien, buenas noches, buenas noches.